¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Bienvenidos a la tercera temporada. Capítulo 1. Lewis Carroll. ¿El lado oscuro? Hijo de Jane Ludwig y Charles Dodgson, Charles Ludwig Dodgson fue el mayor de 7 niñas y 3 varones, siendo una familia de 11 hijos. Nacido un 27 de enero del año 1832 en Daresbury, Inglaterra. Lógico matemático, fotógrafo y escritor, un gran genio en su época, con su narrativa revolucionaria, pionero en el estilo de fotografía que adquirió y su forma de impresión, conforme iba adquiriendo más fama por su obra magistral, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas se volvió objeto de críticas y acusaciones sobre un lado oscuro en su vida. En este episodio nos dejaremos caer en la madriguera del conejo, tal como lo hizo Alicia, para recorrer la vida de Lewis Carroll y la huella que dejó a su paso, así como indagar en todas aquellas acusaciones que se le han hecho a través de la historia en temas de pedofilia. ¿Será que solo estamos juzgando la vida de un hombre de la época victoriana con el ojo del siglo XXI, o estamos admirando la obra que nació de una mente retorcida de un pedófilo? Empezamos fuerte. Chismecito, a huevo chismecito, se viene turbio. Desde pequeño dio a notar su dotada imaginación, pues su pasión principal era entretener a sus hermanos con historias fantásticas, con ilustraciones que él mismo realizaba. Como dato curioso, que más tarde tendrá un poco más de sentido y valor, Dodgson y sus 10 hermanos eran todos tartamudos. Oye. Lo que lo llevó a tener dificultades para expresarse, y al no poder hacerlo con seguridad, conforme iba creciendo, lo volvió un hombre sumamente reservado. O sea, que tenía problemas para socializar. ¿Pero cómo lo llamaste? ¿Cómo lo llamaste? Dodgson. ¿Dodgson? Ajá, ese era su nombre real, lo dije desde el principio, me chica. Me pone atención. Charles Ludwig Dodgson, ese era su nombre. Lo describen como un hombre perfecto y pulcro, siempre bien peinado, la ropa impecable y bien portada, sumamente respetuoso, serio, calculador. Incluso expertos aseguran que tenía trastorno obsesivo compulsivo. Y esto lo pueden ver porque en las fotografías que hay de él, o sea, siempre su ropa así impecable, su peinadito siempre todo muy lindo. Pues es que en las fotos tú buscas verte bien. No. Ni que era Instagram, hija. Culminó sus estudios en la Universidad de Oxford como matemático, rama donde no destacó tanto, pero también dejó un gran legado, de más de 12 libros sobre álgebra, cuadrátula de círculo, cifrado de mensajes y lógica matemática. O sea, sí son varias cosas en cuestión de matemáticas, pero no ha sido tan relevante. Ajá, o sea, sí tuvo sus aportaciones, pero no trascendieron tanto como la literatura o la fotografía. Todos sus aportes matemáticos fueron publicados bajo su nombre real, ya que su seudónimo, por quien sería reconocido más tarde, lo utilizó hasta la publicación de cuentos y novelas. Dodgson fue llamado diácono en 1861 por parte de la Iglesia Anglicana. Tomando en cuenta que su vida se desarrolla durante la época victoriana, recordemos que Inglaterra, a partir del año 1534, se separó de la Iglesia Católica y reconoció a la Anglicana como su religión oficial, ya que el Papa negó al rey Enrique VIII separarse de su esposa solo porque se obsesionó con Ana Bolena y quería casarse con ella por la religión, pero esa es historia aparte. Entonces si era de la iglesia, sí era pedófilo, ya lo Así es, comprobando. solamente es un peso de contexto de la época. A pesar de este llamado, no llegó a ser sacerdote por su tartamudez, como les dije que tendría más sentido. Eso es discriminación. Porque nunca pudo dar una misa, ya que se bloqueaba y las palabras no le salían de la boca. Se ponía muy nervioso. Pues no, ¿que de dónde? Un diácono sería entonces el asistente del sacerdote y permanece siempre a su lado. Bajo este título ante la iglesia, Dodgson también enseñaba matemáticas en el ahora Christ Church College. Challenge. Otra vez. Dodgson también enseñaba matemáticas en el ahora Christ Church College, mismo en donde más de 100 años después se filmarían las escenas del comedor de Hogwarts de Harry Potter. Órale. Entonces el comedorcito es donde también el Dodgson se echaba su taquito. Bueno, sí, también bastante. Al mismo tiempo que él se encontraba de diácono, llegó el matrimonio de Henry Dillon y Lorena Revell, quienes eran
Lorina Rebe. Lorina. Lorina. Quien eran originarios de no puedo decirlo. West Palm Beach. No, quienes eran originarios de Westminster, pero se mudaron ahí a Oxford por el mismo llamado de Henry como diácono. En el año 1856 fue que tuvo su primer encuentro con las niñas Dillon, sin saber que más tarde una de ellas se convertiría en su salto a la fama y también al desprestigio y mancha de su nombre. Desde la ventana del dormitorio de Dodgson se tenía una gran vista del jardín y daba justo a la puerta de donde vivían los Dillon. A partir de este punto es que empiezan las teorías y los diferentes relatos que hay por parte de los historiadores, ya que algunos afirman que la primera vez que Carol vio a las tres hijas de Henry, Lorina, Edith y Alice, fue a través de esa misma ventana, cuando las niñas salían a jugar al jardín. La otra versión que se tiene es que un día en que Dodgson se encontraba fotografiando el jardín, la cámara llamó la atención de las niñas y se acercaron a él, teniendo así el primer contacto. O incluso se dice que la primera vez que vio a Alice fue en la biblioteca. Se les acercó y... Sus papás eran dealers, dices. Ay, ándale. Cuando se conocieron, él tenía 24 años de edad y Alice tan solo 4, lo cual No man. es la primera pista de lo raro que se va tornando esta amistad, pues no es tan común que un joven de esta edad entable amistad con una niña tan pequeña. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor le puede hacer tingling un rato. No, o sea, como que a lo mejor porque está chiquita, puede hacerle tingling un ratito, pero... Está chiquita, viejo menso. Pero No o sea, como que estar ya chiquita, dije. de plano hacerse amigues como que está turbio. ¿Qué tal y que era niñero? Era muy niñero. Ahorita vemos. A partir de esta amistad, Lewis comienza a realizar múltiples retratos de las niñas. Es por eso que en la actualidad se tienen tantas fotografías y podemos saber cómo eran. Aquí yo les voy a enseñar la primera fotografía, que la vamos a poner también en el video. La de la niña de en medio es Lorina. Esta es Alice. Lorina Herrera. Y Edith. Déjate enseñar. La del medio es Lorina. Okay. La que trae algo en sus manos es Alice y la otra es Edith. Edith se murió siendo una niña, entonces ella no sale tanto en los retratos ni en los diarios de Dodgson porque se murió chiquita. Entonces él nada más convivió más ¿Y si él la mató? con Lorina y Alice. También se pueden tener bien definidos los perfiles de personalidad de las hermanas, ya que toda esa información se recopiló a partir de los diarios de Dodgson, que como era muy meticuloso, sus diarios eran muy precisos, y deja ver lo importante que se volvieron las niñas en su vida, cómo se frecuentaban, cuánto disfrutaba compartir tiempo con ellas, especialmente con la menor, Alice. Alice era una niña que, a pesar de su muy corta edad, tenía muy marcado su carácter fuerte, siempre tenía algo en mente para contestar, una mirada fuerte y segura, le encantaba juguetear con su cabello y amaba dar órdenes. Dodgson parecía tener más facilidad para hablar con los niños que con los adultos, ya que rápidamente se volvió amigo de las tres niñas más que de los propios padres. Hasta aquí todo podía parecer normal. Su vida transcurría tranquila, los años pasaban entre sus actividades de la iglesia, sus visitas hacia el dormitorio de las niñas, incluso la de ellas al cuarto de él, aunque eso sí, siempre en compañía de su institutriz. O sea, nunca las vio solo, nada más él con las niñas, pues las niñas siempre iban acompañadas de su institutriz. Así es. Un 4 de julio de 1862, el día que marcó su vida para siempre, Dodgson salió con su amigo el reverendo Robin Turbock y las hermanas Dillon a un paseo en bote por el río Támesis. Remaban mientras las niñas admiraban el paisaje. Alice le pedía intensamente a Dodgson que le contara un cuento, como hacía comúnmente para entretenerlas. Observando su entorno, vieron pasar a prisa un conejo blanco hacia su madriguera, que se encontraba en un gran árbol a la orilla del río. Viendo su reloj, güey. Y de hecho, o sea, ese lugar tiene hasta una placa de que ese fue el lugar de inspiración de Lewis Carroll. Una placa y marcaron con grafiti en una pared. De unos grafiteros pusieron su placa. Y es ahí donde empezó la magia. Tan solo bastó este hecho para echar a volar la inmensa imaginación de Charles. Y tomando a Alice como inspiración y protagonista, comenzó a narrarles la historia de Alicia en el país de... Dije convenció. Ah, perdón. Comenzó a narrarles la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Alice quedó encantada con la historia, tanto que al regreso del paseo le pidió a Charles que por favor escribiera el relato y se lo regalara. Este fue el primer impulso que tuvo para desarrollar en forma la novela.
El primer tomo lo realizó completamente a mano, con ilustraciones propias, lleno de creatividad en cada página. En la última colocó una pequeña foto de Alice pegadas por un borde, y al levantarla dejaba a la vista un dibujo de ella que realizó él. Se lo regaló cuando ella tenía 10 años de edad. O sea, él toda la novela la escribió a mano y están bien bonitas sus ilustraciones de las escenas de los capítulos. ¿Era bueno para dibujar? Leve, como que no tan chido. Le vamos a poner las imágenes. Amigos de Dodgson lo animaba a que publicara la novela, y después de un tiempo, en 1865, fue que lo publicó, bajo el seudónimo que trascendió la historia, Lewis Carroll. Tras el éxito que tuvo el título de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis realizó 2 libros más que le precedían, Alicia a través del espejo y Lo que Alicia encontró ahí. Tal vez Dodgson encontró en estas novelas un refugio, una forma de mantener a esa Alice pequeña con la que estaba fascinado siempre con él. Es aquí donde comienza el debate sobre si esta historia es oscura o no, pues en el transcurso de varios años de esta amistad comienzan las red flags de Carroll, como por ejemplo cuando le pidió a Alice un mechón de su cabello, que para la época podía ser tomado como una prueba de amor, porque eso recordemos que, o sea, que muchos años se quedó así, que y se puso la Alice, tenía su y chiquitito, no, que apenas le cubría un cachito de la frente. O sea, y para la época eso era lo que pedían como prueba de amor, o algo de su cabello, de su ropa, ¿no? Que era lo que ellos guardaban. O de las múltiples fotografías que le tomó, hay una en especial en la que los historiadores se han enfocado. De esta fotografía encontré la descripción. Alice trae puesto un vestido de mujer. Cuando digo de mujer me refiero a mujer grande, ¿verdad? No de niña, que obviamente le queda grande. La mirada que ella refleja es muy distinta, una mirada muy fuerte y directa. El vestido holgado le resbala por el hombro y le queda al descubierto un pezón. Hay quienes se atreven a decir que hay toques de sexualidad que destacan en esta fotografía, lo cual a mí ya me parece un poco turbio, retorcido, ¿no? Pero bueno. En el año 1863 es que viene el acontecimiento más fuerte. Lewis fue desterrado del decanato. Sin embargo, la razón de su destierro hasta la fecha sigue siendo desconocida, ya que tras su fallecimiento sus diarios fueron heredados a su sobrina, quien se cree fue quien cortó las hojas de esta fecha, en donde seguramente Lewis relató el hecho que hizo que esta decisión fuera tomada. Los estudios indican que las hojas fueron cortadas con navaja, y lo más seguro es que fueron quemadas. O sea, es de aquí donde también yo empiezo mi teoría conspiranoica, en que pienso que a lo mejor sí fue algo fuerte. Y la sobrina como, o sea, porque él tuvo su fama desde en vida, pues no fue después de que se murió. Realmente su libro de Alicia en el País de las Maravillas fue el que lo catapultó a la fama. Y yo siento que su sobrina lo hizo como forma de protesta, de protegerlo, más bien, de proteger su nombre. Pero bueno. En las páginas siguientes, en diciembre de ese mismo sale los árabes. En diciembre de ese mismo año, Lewis relata en su diario haberse encontrado con la familia Dillon en un teatro, y escribe que aunque estuvieron en el mismo lugar, prefirió mantener su distancia como lo había hecho desde que se había ido. O sea que realmente pasó algo fuerte como para que después de la amistad que llevaron ya ni siquiera pudiera... El saludo le dieron. Ajá, exacto. Existen 2 teorías de su destierro y por qué cortó toda relación con los Dillon. En la primera, la sobrina de Lewis asegura que él utilizaba a las niñas para acercarse a la institutriz de ella, o a Lorena, la mayor, que para esos momentos era una adolescente y de nuevo por la época ya podía ser cortejada. Entonces, eso fue la declaración de la sobrina de Lewis. La segunda teoría se obtiene a partir de una carta de Lorena dirigida a Alice cuando ella tenía 80 años. Alice. En la cual le cuenta que un historiador le hizo una entrevista y que se encontraba profundamente preocupada por lo que le había contado cuando se le interrogó de la separación de Lewis con ellas, pues confesó que Lewis se había vuelto muy cariñoso con ella, con Alice, y que su madre lo enfrentó. Entonces no se sabe si a lo mejor la quiso besar o de plano se le declaró o a qué se refiere con muy cariñoso, ¿no?
Dodgson comenzó a viajar, a seguir escribiendo, siempre haciéndose amigo de los niños. Incluso llevaba con un maletín con juguetes y era muy común que se pusiera a jugar con ellos en parques, en trenes o cualquier lugar donde se los Estaba en su encontrara. momento más esquizofrénico. Sí, sí. O de los que frecuentaba les escribía cartas creativas. Incluso el lenguaje que adoptaba era casi como el de un niño, por eso empatizaba tanto con ellos. O sea, las cartas que les hacía a sus amigas y amigos niñas eran así que por ejemplo, ¿cómo se llama cuando son las letras que van así en figuritas? Manuscrito. No, acrónimos, ¿no? ¿Cómo es? Que van así. No, o sea, la misma carta en espiral, por ejemplo. No sé de qué hablas. Bueno, les escribía esas cartas así siempre creativas o les ponía dibujitos, les hacía historias y, o sea, y el lenguaje con el que él les escribía era como si fuera otro niño. Caligrama. No. Caligrama. Caligrama. Ah, gracias. Okay. Bueno, en sus cartas hacia sus amigues niñas las escribía, les ponía caligramas para que fuera más entretenido leerlas, les ponía acertijos, así muchos jueguitos. Y los invitaba también a su estudio a seguirlos fotografiando. Pero siempre decía que prefería fotografiar niñas que niños. Viejo cochino. Entre las cosas que llegaron a manchar su nombre fueron las tantas fotografías que hacía de niñas, que claro, como fotógrafo pudiera parecer el pan de cada día. Sin embargo, Lewis era fanático de fotografiarlas desnudas, aunque para la época no era mal visto, porque al ser un artista lo tenía justificado. La figura infantil era muy adorada como símbolo de pureza e inocencia total. Lo que hace que estas, pues de alguna forma sí, lo que hace que estas fotos no puedan pasar como justificables por la época son las poses en las que retrataba a las niñas, que eran siempre poses muy sugestivas, sexualizadas incluso. En este caso, por ejemplo, se encontró una foto de una niña adolescente que, o sea, pero ya una niña, bueno, ya no como tal niña, no, ya estaba más grande, adolescente, donde se muestra como el torso y está desnuda. Se sometió a pruebas esta foto porque por el tipo de la forma de impresión en la que se imprimió, todo parecía indicar que era foto de Lewis, que había hecho él. Y aparte, en la parte de atrás encontraron LC. Ajá, encontraron LC. O sea, Lewis Carroll lo asociaron. Lo sometieron a estudios, o sea, ya esto en la actualidad. También eso es para ponerle su nombre. Y compararon una foto de Lorena adulta con esta foto de esta niña que encontraron. Era la misma posición. No era la misma persona porque, o sea, la nariz, las cejas, la forma de los ojos, los labios, todo señalaba que era ella. Y por la época que salió de que era la fotografía, era justo el tiempo en que Lorena tenía esta edad. O sea, entonces en esta parte es donde se vuelve más turbio porque ponle si se podía entre comillas justificar por la época las niñas chiquitas que fotografiaba desnudas, a Lorena en esta edad ya no había una justificación porque ya estaba grande, ya no era símbolo de pureza. ¿Pero cómo la encontró otra vez o todavía no? La fotografía la encontraron los historiadores, ya en la actualidad. No se sabe si tuvo contacto con exacto, y, o sea, lo que saltó a que la sometieran a estudios fue la firma. Y el tipo de impresión porque era el que él utilizaba. También se encontró una carta que Lewis le envió a Alice después de que ella se casara, en donde le escribió: he tenido varias amigas desde que te fuiste, pero han sido algo muy diferente. O sea, él como que volvió a tener contacto con Alice, se llegaban a mandar cartas, pero él como que se quedó estancado en eso de cuando ella era chiquita. Mientras más estudiaba su vida, sus cartas y diarios, se llegaron a encontrar declaraciones como que una niña de 12 años era su forma de belleza ideal, o que le pedía a las niñas que eran sus amigas mechones de cabello para siempre recordarlas. Por ejemplo, hay otra carta que le mandó a otra niña, en que le decía que hubiera preferido besarla a ella y no a su cabello, porque le regaló a la niña un mechón de su cabello. Entonces, o sea, yo siento que ya incluso para la época este tipo de cosas ya como que alerta roja, ¿no? Pues sí. Es muy turbio. Que se casaban muy jóvenes, pero no sé qué tan jóvenes. Pues se supone que como a los 13 ya podían ser cortejadas. Porque cuando... Como las gitanas.
Cuando él estaba obsesionado con Alice, Lovina ya estaba en edad de que podía ser cortejada. Por eso su sobrina declaró que él en realidad estaba detrás de Lovina, como para que no se viera mal, ¿no? Uh-huh. Lewis falleció un 14 de enero de 1898, a los 65 años de edad, a causa de una neumonía. Tras su muerte y el estudio e investigación que comenzó a realizarse sobre su vida, entra el debate sobre si tenía un sentimiento paternal hacia los niños o si realmente era un pedófilo. Así que después de haber escuchado su vida, regreso a la pregunta del principio. ¿Será que solo estamos juzgando la vida de un hombre de la época victoriana con el ojo del siglo XXI o estamos admirando la obra que nació de una mente retorcida de un pedófilo? Chon, chon, chon. Las dos cosas. Pues sí, más bien él hallaba la justificación de sus actos con el pensamiento de la época. Porque yo pienso que las personas que se dedicaban a escribir y eso, pues eran personas realmente con una mentalidad distinta y eran personas muy inteligentes. Entonces más bien yo creo que fue astuto, que dijo, pues así se usa en esta época, ¿no? Pero por ejemplo en las fotografías que describes, o sea, sí se nota que no es tanto lo artístico, sino más bien si hay una perversión, una depravación por parte de él. Porque digo, si quisiera, más bien si hubiera querido tomar artísticamente las fotografías, pues a lo mejor hasta sería en, no sé, en poses menos sugestivas como las hacía posar. Bueno, pues sí, porque por ejemplo, incluso las fotos, yo creo que las que más le gustaban, se las enviaba a artistas para que las colorearan, bueno, las pintaran, les pusieran color. Y hay muchos libros y recopilaciones de las fotos que él tomó, ajá, y sí son poses que los historiadores dicen que incluso para la época, pues, como que no eran, o sea, hacen la comparativa entre un desnudo de otras niñas, ¿no? Que están en poses así, no sé, sentaditas, incluso no se les ve, que incluso no se les ve mucho su cuerpo, ¿no? O sea, simplemente es, pues sí, a lo mejor hasta como las imágenes de antes, así como muy, ¿qué se puede decir? Angelicales, ¿no? Algo así. Pero las fotografías de él en especial, pues sí son medio turbias y retorcidas. Y pues en sí también parte de las declaraciones que, bueno, no como tal declaraciones, lo que él escribía en sus diarios, ¿no? Porque él tenía muchos diarios, como que le mamaba escribir su vida. Y sería un TikToker o esos que transmiten en vivo en una perdida. Sí. Entonces por eso tiene tanta información, pero igual yo también considero en si realmente las niñas eran como él las narra, porque pues obviamente él lo decía las cosas desde su perspectiva, ¿no? O sea, tiene mucha información, pero por parte de la perspectiva de él. Porque, por ejemplo, Alice nunca quiso dar declaraciones de nada, o sea, respecto, a pesar de que le pidieron muchas entrevistas y así, ella como que decidió alejarse del ojo público y no le gustaba nada de eso, no quería ni fotos ni nada. El único video que se tiene de ella es ya siendo una viejita. Creo que va a ir como, o sea, un viaje en barco. Y nada más dice... Está confundiendo con el Titanic, la vanidad. No, ándale. No, mensa, y nada más dice ella que está preparada para tener más aventuras como cuando era niña y saltó por la madriguera del conejo. Y fue lo único que dijo. O sea, referente a algo saltó. O sea, fue lo que dijo ella. Ah. Sí, yo vi una vez un video más largo de ella, Está, de hecho, documentado. Es un viaje que hace al País de las Maravillas. Pero ahí era rubia, era peliteñida. Pero sí, o sea, ella siempre realmente no quiso hablar de eso, no quiso entrar en detalles y pues tampoco nunca se encontró algo como una acusación directa hacia Lewis, o sea, que dijera que quiso tocar ya a alguna niña o besarla o algo así, ¿no? O sea, tampoco hay algo que lo acuse directamente, pero yo siento que a pesar de la época sí hubo muchos focos rojos en su vida. Sí, era una persona diferente, ¿no? Entonces, pues sí, y yo pienso, de acuerdo a lo que nos estás comentando acerca de eso,
pues que indudablemente sí era alguien que tenía problemas mentales, tales como lo estás diciendo. Y pues sí, o sea, no es que se le juzgue con la óptica de este siglo, pero bueno, es como muy evidente, por lo menos para mí era como muy evidente la intención de todo eso que hacía. Ahora, eso como fotógrafo, bueno, todo eso que mencionaste, ¿no? Sí, para mí es algo como evidente, que no hay como ni manera de discutir nada, porque se me hace muy obvio, pues, cuáles eran sus intenciones. Y como dices tú, no se sabe bien qué fue lo que ocurrió, y a lo mejor si esa información se destruyó o lo que sea, ya no va a haber manera de saberlo más que con especulaciones, que al final del día pues no van a ser eso más que especulaciones. Entonces, como decía, no hay forma de saber qué ocurrió, pero ya con la poquita información que se va recopilando de este lado y del otro, pues ya uno va armando el rompecabezas, ¿no? En su mente, por lo menos así lo veo. Y ahora, si hablamos de su faceta como escritor y hablamos específicamente de Alicia en el País de las Maravillas, sí se me hace pues igual, alguien que no, podría decir que a lo mejor no encajaba con la época o con lo normal de esos días, de esas fechas, porque pues sí, esa historia incluso para hoy en día es una historia bastante rara. Todos los personajes, los escenarios, lo que sucede, la historia en sí es una historia bastante extraña, es como un sueño en ácido. Entonces su imaginación para las historias y eso pues sí era de otro nivel. Y ahora no sé qué tantas historias más hizo aparte de las en las que Alicia era la protagonista. Sí, no sé, la verdad no estoy muy enterado de él. Digo, yo no sabía esto que estás mencionando, yo no conocía su historia. Conocía el libro de Alicia, he visto la película, la de Disney, la de otras, también es de pues sí, es de Disney, ¿no? Le pertenece a Disney. Sí. Pero he visto otras, y sí sabía el nombre, lo ubicaba de nombre y todo, pero no lo que estás mencionando. Y pues bueno, eso. No sabía igual que fue diácono de la iglesia, entonces por lo que veo nunca se casó ni nada, ¿verdad? No tuvo esposo. Bueno, eso igual nos da como pie a pues pensar, porque antes la normativa era esa, ¿no? Si no te casabas es porque algo había mal. Aunque bueno, él ahí su justificación es que pues estaba metido en la iglesia, era diácono, aunque no sé, en la iglesia anglicana si puedes casarte siendo diácono. Porque recordemos que su amigo Henry fue llamado diácono y él tenía familia, okay. O sea, el papá de la niña. Eso no era un impedimento. Bien. Sí, entonces, pues sí es algo raro, porque si era alguien tan cercano a la familia y de repente que se separaron, él dejó su vida como diácono, o sea, sí fue un cambio bastante radical en su vida, ¿no? Sí. El irse, y ya tenía pues digamos que cierta estabilidad o comodidad haciendo eso, y de repente dejarlo, pues sí es una cosa bastante rara. La verdad, juzgando la obra, digamos, pues sí, aunque la historia de Alicia es una historia bastante rara, pues es una historia entretenida, de mucha imaginación, y si le das una lectura entre líneas, y a veces no tan entre líneas, sí te das cuenta que no es como que específicamente para niños, es una historia bastante rara que resulta entretenida. Incluso podemos ver, o sea, sí, más que el nombre que sirvió de inspiración para la protagonista, porque, o sea, él siempre decía en sus diarios que Alicia tenía un carácter muy fuerte, era necia, le gustaba dar órdenes, como una niña muy segura. Y ves que precisamente el personaje de Alicia en el País de las Maravillas es taruda, exacto, es igual, o sea, como que si yo digo que es esto, y vámonos recia, ¿no? Necia como y aparte, ándale, y aparte yo siento que el hecho de que la sobrina cortara las hojas con navaja y que desaparecía de la faz de la tierra, o sea, esos días en los que él fue desterrado, siento que ya es como que pues, lo definitivo, que te dice algo muy turbio tuvo que haber pasado para que... Pues sí, porque si no hubiera sido nada grave o nada turbio no hubiera arrancado nada. Pues sí, él las hubiera dejado y ella fue la que los quitó. Entonces yo siento que eso es como la confirmación de que él sí quiso pasar una línea con Alice, ¿no? Por ejemplo, en las obras literarias
siempre ha habido un debate en la crítica en que si se tiene que tomar en cuenta la vida del autor para poder hacer un análisis o definitivamente desprender completamente la obra. En este caso, digo, ya teniendo el contexto que nos acabas de dar de que sí había unas cosas que son cuestionables o que te pueden poner a pensar, y analizando, como decían también, la trama, los personajes de Alicia en el País de las Maravillas o las demás, ¿cuántos libros son de esos? Es Alicia en Es Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, y lo que Alicia encontró ahí. Ah, ok. Bueno, en esos tres digo que yo sinceramente no he leído ningún libro, pero digo... En la vida. En la vida, no, sí, obvio, sí. Pero las películas pues están basadas, ¿no? Sí, también es bastante extraño porque me imagino que igual los escenarios y todo eso pues va con lo que dice el libro, ¿no? También eso es muy extraño, y por lo regular son paisajes como medio oscuros, medio fumadillos también. Y ya, retomando lo que estaba diciendo al principio, podríamos relacionarlo un poco con la vida que estaba llevando. También digo, este personaje de Alicia es muy aislado a la vida de las personas normales, ¿no? Porque ella se desconecta completamente y no sabemos si ella lo está imaginando o está en un sueño o de verdad está sucediendo. Pero también eso a mí me causa curiosidad, que no tenga dentro de estos como episodios en su momento más esquizofrénico de Alicia, no haya como más personas relacionadas, hablando en el primero, porque ella se pierde solita, ¿no? Uh-huh. También es esta como manera en la que está aislada el personaje, y también él, cómo es que como que se enganchaba tanto con las criaturas que también las aislaba de alguna manera, y dentro de él estaba interesado únicamente, o sea, se estacionaba en una edad. También yo digo, yo sí podría relacionarlo con el contexto y con la vida del autor, pero no sé, podría estar equivocado. Ahorita que me voy acordando, sí es cierto, en que yo creo que ahí va otra mega confirmación de lo turbio que fue. Es que, y esta parte sí sale en la película de Disney, en la primera, en la de animación, no. Donde, no sé si recuerdan esa escena donde llega Alicia con estos gemelitos gorritos bien chistosos, que empiezan a cantar, y recuerdan la historia que ellos cantan, que es de un cuate, un señor que tiene a su ayudante que está como bien mencito, ¿no? Y quiere unas ostras bebés, ¿se acuerdan? No. Y que se mete al agua y les canta, y su mamá de las ostras le dice que no vayan con él. Entonces él se sale y arma como una mesita, un restaurantito, y las atrae como diciéndole que va a jugar con ellas y así, y al final se come las ostras, pero son ostras niñas, ostras bebés. Entonces siento yo que también este episodio pues va enfocado también a este tema tan fuerte, ¿no? O sea, porque es un señor grande, y viene en el libro como tal, canto también en el libro. Okay. Es la historia que estos niños, yo leí a Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo, leí las dos. ¿La leíste a través del espejo? Y o sea, esto sí no fue parte de adaptación de Disney, fue lo que venía en la novela, que sí era así, o sea, ellos le cantaron esa historia a Alicia, y pues sí me parece de alguna forma también como que un señalamiento, ¿no? A lo mejor a lo que él tenía en el interior, que era o sea, que siempre quería traer niñas. Qué raro. O también la cuestión del personaje del sombrero loco, ¿no? Ah, de hecho, dato curioso, en la primer tomo que él hace completamente a mano para Alice, no existe esta escena de café. Esta de la hora del té, que toma con el sombrero. Ajá. Y todo eso. No existe esa escena cuando él hizo el primer tomo, el que hizo completamente a mano para Alice. Cuando ya a él lo animan a que lo lance como novela, es que él la vuelve a retomar, la vuelve a reescribir y adopta este personaje. Y le incluye esta escena, pero esto fue después, o sea, en la original, en la primera, no existe ni siquiera el sombrero. ¿Y ese original se puede leer? ¿Se puede conseguir? No. Está en museo.
Sí, pero no Dejar un hay, museo. no hay copia. No sé, la verdad desconozco, no investigué sobre eso. Pero está bien padre los dibujitos que él hizo, porque de hecho hasta las caritas que hizo de la protagonista pues son muy parecidas a los rasgos de Alice. Bueno, entonces en conclusión, ¿ustedes sí creen que realmente sí era un pedófilo? Pues es que no podemos confirmarlo porque no hay acusaciones directas o pruebas igual que sirvan como evidencia de que sí. Pero lo que sí podemos confirmar es que él, o sea, sí se ve a leguas que tenía Se ve problemas. a Lewis. A Lewis que tenía problemas en su cabeza, en la cabeza que sí, que no estaba bien, porque estamos de acuerdo todos en que no es normal tratar así a un niño chiquito. O sea, hay más de 4 años, ¿no? Que empezó. De 4 años la Entonces, cosa. un niño de 4 años o que le empezaban a tomar fotos y fotos de ese estilo, y también que tuviera este acercamiento con Como los niños. tan O sea, yo sé obsesivo, que hay ¿no? gente que es muy niñera y que hasta juega con los niños y todo, pero es muy raro. Aparte, todas las circunstancias que lo rodean y lo de la sobrina también que arrancó partes del diario, pues yo creo que sí confirman que él sí tenía un problema. De que sea o no lo sea, no lo sé, pero de que sí había algo raro, lo había. Pues sí, porque realmente él no encajaba con los adultos. Era muy raro que él llegara a hacerse cercano de alguien de su edad, ¿no? Siempre con quienes podía estar así completamente bien, o sea, podía socializar, siempre fue con los niños. Entonces para mí era una mega red flag andante. Mi conclusión dentro de lo que comenté hace rato, pues que yo sí pienso que definitivamente había algo mal, y es algo que posiblemente nunca vamos a saber, pero ya con todo lo que se ha ido viendo y todo lo que se ha ido pues investigando, digo, ya nos vamos dando una idea, ¿no? de lo que ocurrió. Y sí, definitivamente no puede ser algo bueno que tomes ese tipo de fotografías a gente así. Entonces sí, yo pienso que definitivamente había algo mal con él. Eso es lo que yo creo. Gracias por escucharnos en un episodio más. Esperemos esta nueva temporada sea de su agrado. Sigan apoyando, suscríbanse, denle like, compartan, please. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. Tenemos nuestro correo electrónico donde nos pueden mandar sus sugerencias o cuentos de su autoría. Pues sería que los leyéramos, o si quieren que hablemos de un autor en específico. También ya vamos a traer temas más variados, cuentos más variados. Esperemos que disfruten esta nueva temporada con nosotros y nos sigan acompañando. A mí me pueden encontrar en cualquier red social como @witchbango. A mí como Mónica, yo. Soy un Cylon. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye bye. Bye.